Nunca he sido una persona religiosa, es decir, me crié en un hogar cristiano. Pero cuando era adolescente, la comprensión de la religión se desvanecía rápidamente. El cielo y el infierno, Dios y el diablo, parecían solo historias alegóricas escritas por hombres hace miles de años que sabían que la gente necesitaba algunas pautas para la vida. Por supuesto, como la mayoría de la gente, me preguntaba qué pasaría cuando muriera. Pensar en un cielo era bonito, pero no me atrevía a creerlo, y lo mismo me pasaba con el infierno. Pero pude ver por mí mismo lo que era morir y lo que había al otro lado. Y a diferencia del 99% de la población, pude volver de ello, cambió para siempre. Tenía 25 años cuando daba mi paseo nocturno después de cenar. Mi vecindario era tranquilo y era una noche fresca de finales de verano en Massachusetts. Mi paseo fue de poco más de 1 milla, haciendo un gran círculo alrededor del barrio. A mitad de camino, oí el motor de un coche acelerando detrás de mí. No era un ruido agresivo, sonaba como el de una persona conduciendo por el barrio. No le presté mucha atención. El ruido se fue acercando y, justo cuando esperaba que pasara de largo, oí el ruido de unas ruedas subiendo el bordillo de la acera. Al dar media vuelta, vi acercarse los faros del coche. Sentí el calor del motor cuando el vehículo me golpeó, rompiéndome la pierna izquierda a la altura de la rodilla al doblarse bajo el parachoques, y luego bajo la rueda delantera derecha. Si hubiera sido un turismo, probablemente me habría golpeado contra el capó y habría acabado con pequeños arañazos y magulladuras. Pero era un todoterreno, y el hecho de que consiguiera apartar el resto de mi cuerpo fue un milagro en sí mismo. Incluso a través del dolor nítido pero difuso de mi pierna rota, fui consciente de que el vehículo retrocedía. De repente, cruzó la calle en ángulo, saltó el bordillo opuesto y chocó contra la fachada de una casa, causando daños mínimos porque había reducido considerablemente la velocidad. Llevaba el móvil encima y pude llamar al 911 y luego a mi mujer, que se acercó asustada y me vio tendido al borde del césped, con la pierna izquierda doblada en un ángulo espantoso. Resultó que el hombre al volante del todoterreno no se había puesto la insulina ese día y había entrado en shock diabético mientras conducía de vuelta a casa. Se llamaba Jeffrey y me visitó en el hospital 2 días antes de mi muerte. Se disculpó profusamente. En aquel momento, estaba enfadado con él. Ahora, le estoy eternamente agradecida. Sé que lo que pasó esa noche estaba destinado a mostrarme mi propósito en esta vida, ¿y qué propósito es? Sé lo que te estarás preguntando. ¿Cómo morí de una pierna rota? Tras la operación para repararme la pierna, contraje SARM, un tipo de infección por estafilococos. Aunque no todas las infecciones por SARM son mortales, pueden serlo en las circunstancias adecuadas. Pero ni siquiera fue la infección lo que realmente causó mi muerte. Mientras los médicos y el personal del hospital intentaban combatir la infección que amenazaba con paralizar mis órganos principales, me introdujeron un tubo respiratorio en la garganta. Pero lo hicieron mal, y empecé a ahogarme, incapaz de respirar porque el tubo estaba mal insertado. Entré en parada cardíaca y morí mientras intentaban reanimarme. Estuve oficialmente muerto durante algo menos de 2 minutos. Pero lo que viví en esos 2 minutos me pareció toda una vida. Las cosas que vi eran inimaginables para los estándares humanos. De hecho, cuando por fin consiguieron que mi corazón volviera a latir y me sacaron del más allá, algunas de las experiencias que viví se diluyeron en un borrón por mi incomprensivo cerebro físico. Pero lo que quedaba era suficiente. Me habían dado un don, un propósito y un conocimiento de la naturaleza de la vida misma y de la muerte. Y sabía que los demás no lo entenderían. Ni siquiera mi mujer. Ni mi madre ni mi padre. Ni mis amigos de la universidad. Nadie lo entendería. Pero no pasa nada. No lo necesitan. Pronto experimentarán la alegría que yo conozco. Tenía 25 años cuando morí. Ahora tengo 61 años y el momento se acerca rápidamente. Todo lo que me mostraron en la otra vida se ha hecho realidad. Todo.
Mi primera y única hija nació un año después de mi accidente. Lena, mi hija, ha tenido una exitosa carrera política, como yo sabía que tendría. Es la presidenta de la Cámara de Representantes más joven de la historia, con solo 35 años. No podría estar más orgullosa. La he mimado, la he protegido, la he preparado para su carrera y su cargo, y para las tareas que están por venir. Así que mañana, cuando haga estallar la bomba que matará al presidente y al vicepresidente mientras pasan en su caravana, mi Lena se convertirá en la presidenta de los Estados Unidos. Entonces ella ayudará a hacer realidad la visión que ha estado en mi cabeza durante 36 años. Ella me ayudará a desatar el mayor poder que jamás haya existido, un poder que ha estado encerrado desde que un dios celoso arrojó a Lucifer al inframundo. Los cielos se volverán negros, la tierra se abrirá y el caos consumirá a la población, que se asesinará en masa. Los mares hervirán, volcanes inactivos entrarán en erupción, terremotos se tragarán ciudades enteras. Y cuando la población haya sido diezmada, reducida a unos pocos cientos de miles, su ejército volará con alas curtidas desde los agujeros de la tierra, libre por fin para gobernar el mundo. Y allí, a su lado, me sentaré. Lena tendrá que ser sacrificada, tristemente. Ella es simplemente un medio para un fin. Pero mi vida será eterna. Mi juventud restaurada. Mi reinado sin fin. Me sentaré junto a él en su trono de huesos y escucharé los gritos de los indignos, contemplando los campos negros de cuerpos torturados. Porque soy, y siempre seré, el elegido. La sangre brota del cuello de mi padre y su calor en mi mano contrasta con el aire frío de la noche. Emite un sonido de asfixia y vuelve a acercarse a mí. Abro mucho los ojos y veo lo que he hecho gracias a la escasa luz de la luna que se filtra entre los pinos bajo los que estamos. Recuerdo todo lo que me ha llevado a esto, un torrente de recuerdos y emociones, sobre todo miedo y desesperación. Mi padre nunca ha sido un buen hombre. Ni siquiera ha sido nunca lo que probablemente piensas cuando te viene a la mente la palabra padre. A menos, claro, que hayas tenido una infancia como la mía. Tengo 17 años y me sorprende haber sobrevivido tanto. El primer recuerdo que tengo de mi padre es de cuando yo tenía 1 año y medio. Recuerdo que me acerqué a él sentado en su sillón reclinable, la presencia acechante en mi vida que yo sabía instintivamente que debía protegerme, cuidarme y amarme. La emoción que sentía al caminar sobre mis piernas regordetas y tambaleantes era abrumadora, y quería compartirla con él. Creo que era la primera vez que caminaba, pero cuando se lo conté a mi padre años después, insistió en que no. Probablemente mentía. Dudo que recordara el incidente. Me acerqué a él, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, riendo como la niña excitada que era. Me agarré a sus piernas, que se extendían hacia abajo desde su cuerpo imposiblemente largo que estaba doblado en su sillón reclinable. Me reí, me apoyé en sus piernas para mantener el equilibrio y le miré a la cara. Su mirada estaba fija en el televisor. Ni siquiera bajó los ojos hacia mí mientras daba una patada, lanzando mi pequeño cuerpo por el salón. Por poco no caigo sobre la mesita, golpeándome la cabeza contra la alfombra del miedo. Mis gritos hicieron entrar a mi madre en la habitación, que me cogió en brazos. El recuerdo se vuelve borroso aquí, desapareciendo en una bruma de gritos mientras mis padres se peleaban. Era un sonido al que me acostumbré con el paso de los años, aunque nunca llegué a aceptarlo del todo como algo normal. A medida que pasaban los años y me hacía mayor, me di cuenta de que mi padre no era una persona, no realmente. No tenía las características que yo asociaba con otras personas. No tenía empatía, ni remordimientos. Estaba lleno de indiferencia que a veces se transformaba en odio, que a menudo se convertía en violencia. Sabía que un día iría demasiado lejos y tendría que hacer algo al respecto. Me había dado cuenta a los 13 años más o menos. Ahora, 4 años después, por fin ha sucedido. Y todo empezó con mi perro, Dallas.
Mis padres habían acordado regalármelo 3 años antes, por mi 14 cumpleaños. Dallas es un labrador negro, inteligente, cariñoso y leal, 3 rasgos que siempre le habían faltado a mi querido padre. Quizá por eso mi padre decidió convertirlo de perro de interior a perro de exterior, sin motivo aparente. Tal vez estaba celoso, o tal vez carecía de cualquier tipo de razonamiento lógico. Llevábamos 1 hora cenando cuando mi padre hizo el anuncio. A partir de ahora vamos a dejar al perro fuera, dijo, sin usar el nombre de Dallas. Para él siempre era solo el perro. Me quedé paralizado con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. ¿Qué? ¿Por qué? Los perros no deberían estar en casa. Son animales. Pertenecen al exterior. ¿Después de 3 años? Dije. ¿De repente decides esto después de 3 años de que viva dentro, durmiendo en mi habitación? Mi padre no había levantado la vista de su plato, ni siquiera cuando hizo el anuncio. Por fin levantó la vista y me miró a la cara. Esto no es una discusión. Lo sacaré fuera después de cenar, y allí se quedará. Miré a mi madre en busca de apoyo, pero vi que no estaba en condiciones de unirse a la pelea. Los moratones de su cuello eran prueba suficiente para mí. No era la primera vez que deseaba tener un hermano, alguien que me ayudara a enfrentarme a mi padre, para que fueran 2 contra 1. 3 contra 1 en las cada vez más raras ocasiones en que mi madre se sentía con fuerzas para la tarea. Pero no lo tenía. Solo estaba yo. Mi padre cumplió su promesa y sacó a Dallas después de cenar. No teníamos valla alrededor del patio y el bosque al que daba la casa se extendía kilómetros y kilómetros. Así que atamos a Dallas a la barandilla al pie de la escalera de la terraza. Ni siquiera sacó sus platos de comida y agua fuera. Lo hice cuando fui a ver a Dallas, una vez que mi padre estuvo en su habitación. Saqué a pasear al perro y pasé junto a los 2 caballetes de aserrar colocados en el patio trasero. Sostenían una sierra oxidada y 2 12X4 podridos que mi padre había comprado para reparar una parte de la cubierta, pero que nunca terminó. Caminamos durante 1 hora por el oscuro barrio, y yo hablaba con Dallas, tratando de hacerle comprender. Le desahogaba mi frustración y él me miraba de vez en cuando, siempre paciente. Cuando volvimos a casa, decidí esperar a que mi padre se fuera a dormir y entonces planeé colar a Dallas en mi habitación. Pero nunca tuve la oportunidad. Cuando llevaba unos 45 minutos solo fuera, Dallas empezó a ladrar. Era un ladrido de déjame entrar. Me senté en mi habitación y lo escuché durante un rato, mirando al techo, avivando la rabia que sentía hacia mi padre. Un aullido de dolor me hizo moverme y salir corriendo de mi habitación para investigar. Llegué a lo alto de la escalera justo a tiempo para ver a mi padre golpear a Dallas en la cabeza. Mi perro volvió a chillar, lo que pareció enfurecer aún más a mi padre. Se le encogieron los hombros y apretó los puños mientras se acercaba al borde del patio y cogía un palo del suelo. Volvió hacia Dallas. Me quedé de pie en la cubierta, helada de miedo, preguntándome si sería el momento de hacer algo para detenerle. El corazón me latía desbocado y respiraba entrecortadamente. Mi padre levantó el palo, pero antes de que lo bajara, le grité que se detuviera. Giró la cabeza, con el brazo derecho aún levantado, y gruñó, vuelve dentro. Dallas miró hacia el club, con los ojos muy abiertos por el miedo y la cola metida entre ellos. Me lancé escaleras abajo. Mi padre se volvió hacia mí, con una pequeña sonrisa en la cara. Pero esa sonrisa vaciló cuando se dio cuenta de que no iba a detenerme. Le golpeé con el hombro, haciéndole retroceder hasta que cayó y aterrizó de culo en el patio. La rabia nubló sus facciones, haciendo que sus ojos se convirtieran en pozos sin fondo. Su boca se convulsionó y sus fosas nasales se encendieron. Se puso en pie, con el garrote aún en la mano, y corrió hacia mí sin decir palabra. Sabía que quería matarme. Cuando empecé a correr, me fijé en la sierra oxidada que había sobre los 2 12X4 deformados de los caballetes.
Pasé corriendo, cogí la sierra y me adentré en el bosque, con los ruidosos pasos de mi padre detrás de mí. No tardé en aumentar la distancia entre nosotros. Una vieja lesión de fútbol universitario le frenó, pero aún podía oírle detrás de mí. Había un grupo de arbustos más adelante y me agaché tras ellos, recuperando el aliento. «Estás muerto», gritó con una voz dulce que solo le había oído cuando estaba realmente enfadado. «¿Dónde estás?», gritó, como si estuviéramos jugando al escondite. Le observé a través de los arbustos mientras daba pisotones, buscando. Sujeté la sierra por el muslo derecho. Al cabo de unos minutos, dejó de buscar y se echó a reír. «Bien», llamó. «Cuando vuelvas a casa, te estaré esperando. Pero tu perro y tu madre no». Se volvió hacia la casa, y supe que iba a cumplir su amenaza. Si lo dejaba ir, los mataría a los dos. «Espera», dije, saliendo de los arbustos. «Ya estoy aquí». Se giró, con esa sonrisa sin vida aún en su rostro. Caminó hacia mí a paso despreocupado, con el bastón separado del cuerpo. «Escucha», le dije mientras se acercaba. Busqué palabras que lo arreglaran todo, pero en el fondo sabía que no había palabras que pudieran cambiar la naturaleza inherente de mi padre. Empecé a retroceder cuando se acercó, sin saber qué hacer. Me golpeó con el garrote, pero lo vi venir y me aparté. Gruñó y volvió a golpearme en el hombro, haciéndome perder el equilibrio. Caí de rodillas y golpeé con la sierra, rasgando sus vaqueros y haciéndole un corte en la pierna. Se detuvo y miró la herida con incredulidad. Me tensé, preparándome para lo que vendría a continuación. Levantó el garrote con las dos manos y lo golpeó con la guadaña, pero yo salté, rodando fuera del camino y apareciendo detrás de él. Le golpeé con la sierra tan fuerte como pude en el cuello mientras se enderezaba para darse la vuelta. La hoja oxidada se incrustó allí con un golpe húmedo. Se movió ligeramente, haciendo que la hoja saliera un poco. La sangre me salpicó la mano, haciéndolo todo real. Emitió un sonido ahogado y volvió a acercarse a mí. Ahora se mueve de nuevo, deja caer el garrote y se acerca a la hoja. Se la arranco de un tirón, maravillado por la cantidad de sangre que brota. Se lleva la mano a la herida y se da la vuelta, mirándome con ojos llenos de odio. La sangre se derrama alrededor de sus dedos, empapando su camisa. Me tiende la mano y yo retrocedo. Luego me lo pienso mejor y doy un paso adelante, dándole una patada en el estómago y tirándolo al suelo, como él me hizo a mí hace tantos años. Observo cómo se desangra, esperando a que muera, antes de volver a la casa para buscar una pala y dejar que Dallas vuelva a entrar en la casa. Mientras cavo el hoyo junto al cuerpo de mi padre, pienso en cómo todo ha llevado a esto. Imagino una vida diferente, una infancia diferente, en la que mi padre fuera una presencia agradable y comprensiva en lugar de una sombra oscura cuya ira tenía que temer. Pienso en lo bonito que sería trabajar en un coche o hablar de fútbol o de citas con mi padre, en cómo sería recibir un abrazo el día de mi cumpleaños y oír las palabras «te quiero, hijo». Palabras que nunca había oído pronunciar a mi padre. Termino el trabajo sucio poco después de medianoche y vuelvo sigilosamente a la casa. Mi madre tenía la costumbre de encerrarse en su despacho convertido en dormitorio después de cenar, porque era entonces cuando mi padre le daba más a la botella. Una palabra equivocada podía descontrolarlo. Así que no me sorprende que la casa esté en silencio y que mi madre no se entere. Recojo la bicicleta en la camioneta de mi padre y conduzco hasta un Walmart situado a unos 8 kilómetros. Aparco la camioneta, dejo las llaves puestas y las puertas abiertas, con la esperanza de que alguien me la robe. Vuelvo a casa concentrándome en la sensación de libertad que se expande en mi estómago. Me he quitado un peso de encima. Finalmente me acuesto sobre las 3 de la madrugada. Tengo la conciencia tranquila y me duermo sin problemas, Dallas acurrucado en el suelo junto a mi cama. Un ruido sordo me despierta. Aún está oscuro y tardo un momento en darme cuenta de que es el gruñido de Dallas.
Enciendo la lamparita de la mesilla de noche y veo a Dallas con la cabeza gacha y el pelo del lomo erizado. Está mirando la puerta de mi habitación, que se abre despacio, en silencio. Mi padre entra en la habitación, cubierto de terrones de tierra húmeda y sangre seca. Veo claramente la herida del cuello, pero sus ojos se ensombrecen cuando se acerca. Dallas retrocede, gimoteando. Me incorporo. Claro, estoy teniendo una pesadilla vívida. Se abalanza sobre mí. Cuando sus frías manos me rodean la garganta, le miro a los ojos. En ellos veo el infierno. Te quiero, hijo, dice mi padre, ahogándome la vida. Y lo peor es que sé que lo dice en serio. Eso es mucha sangre, digo, acuclillándome en el suelo de cemento desnudo junto al charco de hemoglobina. Terry, mi compañero desde hace 7 años, dice desde detrás de mí, eso es mucha sangre. El encargado del edificio está en la puerta, a nuestra izquierda, jugueteando con su alianza. En el borde opuesto del charco de sangre hay manchas y pisadas. Hay una toalla cubierta de sangre apoyada en la pared de hormigón de la esquina de la habitación que solía ser blanca. 2 ventanas enrejadas cerca del techo dan a la acera exterior, dejando entrar una cantidad limitada de luz natural en la habitación húmeda y con olor a cobre. Una bombilla incandescente desnuda que cuelga del techo directamente sobre la sangre contribuye a la sensación lúgubre del lugar. Incluso sin el charco de sangre, no sería una habitación agradable. Parece que alguien se ha duchado con sangre aquí en medio del piso, digo, y luego me giro para mirar al encargado del edificio. ¿Hay sangre en las tuberías? Me mira con los ojos muy abiertos, tomándose la pregunta en serio. No entiende el chiste, el humor policial. Le hago un gesto despectivo con la mano. ¿Cuánta sangre hay en el cuerpo humano?, le pregunto a Terry. En un humano adulto, alrededor de 1,5 galones, dice. Por supuesto, eso ya lo sé. Pero así es como trabajamos los casos. Es un toma y daca, un ritmo, que nos ayuda a pensar y descifrar el crimen. ¿Esto te parece más de 1,5 galones? Yo pregunto. ¿Oh sí, Richter? Seguro que sí. Creo que valen 3 cuerpos, tal vez 4, digo, poniéndome de pie. Pero eso significa que quien drenó esos 3 cuerpos estaba haciendo una exsanguinotransfusión particularmente sucia o tenía ayuda. Veo pasos, pero no marcas de arrastre. Muchas pisadas diferentes, dice Terry. Y tiene razón. Varios conjuntos diferentes, lo que significa múltiples delincuentes. Dice que no ha visto a nadie por aquí en los últimos días, le pregunta Terry al encargado. No. Como dije, estuve aquí ayer y esta habitación estaba despejada. A veces se inunda, así que la mantengo despejada por si llueve. Entonces bajo aquí hoy y encuentro toda esta sangre. ¿Tienes una puerta trasera que lleve al sótano? Yo pregunto. Sí. Él dice. Seguime. Salimos de la habitación, dejando el charco de sangre a su suerte. El sótano se utiliza sobre todo como almacén. Habitaciones sin amueblar llenas de cajas polvorientas, muebles viejos, bicicletas a las que les falta una o las 2 ruedas. Las únicas cosas que parecen haber sido usadas recientemente son las herramientas colocadas al azar. Pateo un destornillador mientras caminamos. El encargado me devuelve la mirada. Oye, no toques mi mierda, mira su cara. Terry lo capta. Bonito lugar tienes aquí, dice mi compañero, pasando por encima del cable de alimentación de una sierra circular. El encargado le ignora. Llegamos a unas escaleras de cemento que conducen a una puerta. El encargado se acerca como si fuera a abrir la puerta. No lo haga. Eso digo yo. Podrías manchar el aliento de otra persona. Se detiene. Paso junto a él y me pongo un guante de látex en la mano derecha. Empujo la puerta y salgo al callejón. No veo nada que me llame la atención, solo las cosas normales que se encuentran en cualquier callejón de apartamentos de renta baja. La puerta se cierra detrás de mí, pero Terry se queda al otro lado, por si no se abre desde mi lado. Pero se abre. Se supone que está cerrado desde fuera, le pregunto al encargado.
Asiente con la cabeza. Quizá quieras arreglar eso, dice Terry. Tienes las herramientas. El equipo CSI llega, y les damos el resumen. Analizar la sangre, buscar huellas, eliminarlas del director, etc. Terry y yo salimos por la puerta del callejón, ya que está más cerca de nuestro coche, y también porque queremos echarle un buen vistazo. Ninguno de los dos pensamos que vayamos a tener la suerte de encontrar un cuerpo tirado bajo la basura, pero miramos de todos modos. No hay nada. Sé lo que estás pensando, le digo a Terry mientras nos acercamos al coche. ¿Lo sabes? Maldición, eres bueno, Richter. Ni siquiera pensé que sabías de mi primera esposa. Me río por dentro, digo. Estás pensando. No hay cuerpo, no hay crimen. No me digas, dice Terry. Así que mientras esperamos a que vuelvan los forenses, vamos a ver si conseguimos que algunos patrulleros comprueben los lugares habituales, digo yo. A ver si encontramos una cabeza o un brazo. Diablos, incluso me conformaría con una pierna. Terry asiente y abre la puerta del acompañante, pero su teléfono suena antes de que pueda entrar. Por la forma en que contesta y su tono, me doy cuenta de que es su mujer, que se está muriendo lentamente de leucemia. Me siento en el asiento del conductor y arranco el coche para dejarle un poco de intimidad. Abre la puerta y sube al coche al cabo de unos minutos. Una vez instalado, me alejo sin decir palabra, pues hace tiempo que aprendí que preguntarle cómo está solo empeora las cosas. El silencio es mejor, para ambos. Pasan los días y nos centramos en otros casos, con cadáveres reales. Esperamos la respuesta de los forenses, en cuyo momento podremos determinar cómo debemos proceder con el caso, pero antes de que los chicos del laboratorio puedan respondernos, recibimos la llamada de un patrullero, que se dirige en respuesta a una llamada al 911. Ustedes tuvieron ese caso con toda la sangre y sin cuerpos, ¿verdad? El patrullero dice por teléfono. Así es. ¿Qué tienes? Estoy respondiendo una llamada al 911 que suena similar. La persona que llamó dijo que pasaba por una vieja iglesia abandonada y oyó unos ruidos extraños. En fin, miró por una de las ventanas y vio a un grupo de gente de pie, observando a una mujer en un gran charco de sangre que, al parecer, se estaba desangrando. Suena prometedor, digo yo. ¿Cuál es la dirección? Nos dirigiremos allí ahora. Y por el amor de Dios, no hagas nada hasta que lleguemos. Cuelgo cuando me dice la dirección. Terry, que ha estado escuchando mi parte de la conversación, ya se está poniendo la chaqueta cuando cuelgo. La iglesia está bastante cerca y ya ha pasado la hora punta de la mañana, así que llegamos en poco más de 10 minutos. Vemos el coche aparcado en una calle lateral que flanquea la iglesia en desuso. Me acerco y bajo la ventanilla. ¿Tú me llamaste? ¿De Lamont? Le pregunto al oficial. Sí, fui yo, Richter. He trabajado en un par de tus escenas del crimen, dice. Bueno, estás a punto de trabajar otro, le digo. Entonces me adelanto y aparco delante de él. Los tres nos encontramos en la acera. Bien, digo, principalmente hablando con Delamont. Vamos a tomarnos esto con calma. Nada de esa mierda de patear puertas que tanto os gusta. Quiero echar un vistazo en esa ventana. Entonces tomaremos la decisión sobre los refuerzos. Por lo que sabemos, esto podría ser una gilipollez. Terry asiente, Delamont también. Me arrastro por el lateral de la iglesia, Terry detrás de mí y Delamont detrás de él. La mayoría de las ventanas han sido empapeladas por dentro, pero veo que el papel se está despegando en la parte inferior de la esquina de la ventana. Oigo un murmullo de voces desde dentro, incluso antes de llegar a la ventana. Cuando lo hago, miro dentro y veo exactamente lo que describió la persona que llamó al 911. Hay un grupo de unas 15 personas, una mezcla de hombres y mujeres, de pie formando un amplio círculo alrededor de un charco de sangre aún mayor que el del sótano del edificio de apartamentos. En lugar de una mujer en medio del charco, hay un hombre joven. Está completamente inmóvil y puedo ver las heridas que tiene en ambas muñecas.
La sangre que sale de ellas es solo un goteo lento. Ya está muerto. Estoy calculando rápidamente nuestras probabilidades contra 15 personas, buscando evidencia de armas. Si la persona que llamó vio a una mujer, entonces hay al menos 2 víctimas. Pero por el aspecto de la sangre, supongo que hay varias más que ya han muerto desangradas. Mientras mis pensamientos se aceleran, sigo mirando por la ventana, y justo cuando estoy a punto de levantarme y hablar con Terry y Delamar, el muerto se mueve. Una sacudida, podría entender. Una convulsión. Un aleteo de los párpados. Los cadáveres se mueven de muchas maneras, pero no se incorporan, abren los ojos y miran a su alrededor con una gran sonrisa. Y eso es justo lo que hace el hombre. Al principio pensé que era una especie de cosplay enfermo. Sangre falsa, bichos raros cachondos que se excitan con la muerte, maquillaje de efectos especiales. Pero una mirada a las heridas del hombre me dice que no es así. Los cortes son profundos. No hay efectos prácticos que puedan hacerlo. El hombre se levanta, enviando ondas a través del gran charco de sangre. El resto de la gente levanta las manos, como en un arrebato evangélico. Sus voces ondulan, haciendo ruidos que no deberían ser posibles desde gargantas humanas. Me alejo de la ventana, me levanto y me doy la vuelta. Terry ve inmediatamente la expresión de mi cara y sabe que algo va mal. ¿Qué pasa?, me pregunta. ¿Qué has visto? Sacudo la cabeza. No lo sé. Me vuelvo hacia Delamont. Ya puedes patear la puerta. Damos la vuelta hasta la fachada de la iglesia. Delamont prueba la puerta antes de patearla, y comprueba que no está cerrada con llave. Entramos corriendo en la iglesia, sacamos las armas y gritamos al grupo de personas reunidas en el espacio vacío. Todos se vuelven para mirarnos, incluso el joven de las muñecas cortadas que acaba de salir del charco de sangre. Levantan las manos como les pedimos y no hacen ningún movimiento. Muchos de ellos tienen la misma expresión extraña en la cara. Me recuerda a la de los drogadictos. 3 de ellos parecen asustados, pero los otros no. No muestran ningún miedo. Me doy cuenta de que varias de las espaldas de la gente están cubiertas de sangre seca, como si hubieran estado tumbados en la sangre recientemente. Delamont, digo. Encuéntranos algunos cuerpos, ¿quieres? Registrad todo el lugar. Un hombre vestido con un traje a medida, pelo negro engominado y una sonrisa vulgar sale del círculo con las manos en alto. No encontrará ningún cadáver, señor, me dice. No hemos cometido ningún delito aquí, aparte de allanamiento, por supuesto. Veo una nevera grande en la esquina de la habitación. Le pregunto qué hay en la nevera. Libertad, dice. Salvación. Vista verdadera. No seas gilipollas, te digo. Terry, comprueba la nevera, ¿quieres? Te aseguro, dice el hombre, que no es nada ilegal. Cubro al grupo mientras Terry se acerca a la nevera. Abre la tapa con cuidado y se sobresalta al ver lo que hay dentro. ¿Qué es?, le llamo, pensando que serán partes del cuerpo. No lo sé, dice Terry, mirando el contenedor. ¿Suciedad negra con bichos? Se mueve, sea lo que sea. No tiene nombre, dice el hombre del traje. Delamont vuelve de revisar el resto de la iglesia. Nada, dice. Hemos ido más allá de la muerte, oficial, me dice el hombre del traje. Podemos ver la naturaleza de las cosas, y es hermoso. Es hermoso, dicen los demás al unísono. Me da escalofríos. Terry se acerca al grupo de personas que miran sus brazos. Hace una seña al joven con sangre fresca en la espalda. El joven se acerca. Terry se acerca e inspecciona las heridas de sus brazos. Deberías estar muerto, dice. ¿Cómo es que no estáis muertos? Estamos más allá de la muerte, dice el hombre del traje. ¿Qué? ¿Sois zombies? Dime cómo funciona, dice Terry. ¿Los zombies caminan por ahí, hablando con la gente?
¿Experimentan la vida de un modo que los vivos nunca pueden? ¿Ven la alegría infinita en cada mota de polvo, en cada roca, en cada hoja? Estoy escuchando, dice Terry. Terry, ¿qué estás haciendo?, le pregunto, con un tono nervioso en la voz. Aquí no hay delito, me dice. Si dicen la verdad, aquí no hay delito. La última vez que lo comprobé, el suicidio ya no es ilegal en este país. Es sencillo, dice el hombre trajeado. Consumes un poco de eso, señala la nevera, y luego te suicidas. No tarda mucho en volver y, cuando lo hace, se queda dormido. Pero extiende los brazos y gira, como si hiciera un gesto al mundo entero. ¿Habéis hecho todos esto?, pregunta Terry. Muchos asienten y sonríen, pero hay un par de ellos, los de aspecto asustado, que no lo hacen. Nos has interrumpido antes de que todos nuestros miembros pudieran terminar, dice el hombre del traje. ¿Y de dónde viene todo esto?, pregunta Terry, señalando la nevera. No lo sé. Lo único que sé es que me lo pasaron a mí, y yo se lo pasaré a cuantas personas lo deseen. Nunca se agota. De alguna manera, sigue apareciendo. Parpadeas y el contenedor vuelve a estar lleno. Esto es solo el principio, ¿no lo entiendes? Todos podemos vivir así. Todos podemos ver la belleza. No te estarás creyendo esta mierda, ¿verdad, Terry?, pregunto. Mira sus brazos, dice Terry. Y mira sus malditos brazos. ¿Y si esto puede salvar a Alice? ¿Y si puede salvar a mi mujer? Esto no está bien, digo, incapaz de pensar en otra cosa. Miro a Delamón, pero su expresión me dice que él también se lo cree. Llévale un poco, dice el hombre del traje. Hay vasos en la nevera. No hace falta mucho. 2 bocados lo harán. Pero debe suicidarse inmediatamente después de ingerirlo. Hemos descubierto que las muñecas son la mejor manera. La parte interior de los muslos también funciona, si destripas lo suficiente. Realmente funciona, dice una mujer del grupo, bajando los brazos. No puedo explicar lo increíble que es. Lo especial. Es como siempre deseé que fuera la vida. Terry me mira. Le llevo un poco. Al menos le daré la opción. Si no me apoyas con esto, lo haré yo mismo. Esto es una locura, digo yo. No sabes si este tipo está diciendo la verdad. Ella podría morir. Ya se está muriendo. Bien, digo. Y tiene razón. Terry saca un poco de la extraña sustancia negra que se retuerce de la nevera en un vaso Dixie rojo. Consigue su información, le digo a Delamón. Pero no dejes que nadie se suicide mientras estés aquí. Las palabras suenan tan extrañas a mis oídos. Pero estoy perdido. Todo esto parece tan equivocado. Pero realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Pienso en llamar a mi capitán. Pero, ¿y si es real? ¿Y si realmente funciona? Si involucro a los jefazos, este material sería retirado, vendido al mejor postor. La gente normal como esta nunca podría conseguirlo. Sería una herramienta de los ricos. Agarro una taza para analizarla en el laboratorio antes de salir de la iglesia y dirigirnos al coche. Como de costumbre, conduzco yo. No dejo de darle vueltas a la cabeza mientras nos dirigimos al centro de cuidados paliativos donde ha estado viviendo la mujer de Terry. Terry me grita y se da cuenta de que el camión se desvía hacia nuestro carril un segundo antes que yo. Pero es demasiado tarde. La colisión frontal es un caos. Solo oigo los cristales romperse, el metal rechinar y los neumáticos chirriar. Nos detenemos aplastados dentro del coche destrozado. Me cuesta respirar y me entra sangre en los ojos. Intento levantar el brazo derecho, pero el dolor es demasiado fuerte. Algo afilado se me clava en el pecho. Miro a Terry y enseguida veo que le han abierto el cráneo. La bruma de la muerte me envuelve lentamente, dándome tiempo suficiente para pensar en lo que podría haber sido.
Pienso en la mujer de Terry, muriendo lentamente en la cama de un hospicio. Y de repente sé que habría funcionado. Ella podría haber vivido. Podríamos haber vivido.